agradecemos la presencia en esta tarde de tres profesionales destacadas que tienen actividad en el área corporativa y académica. Son tres mujeres, digamos, que saben de lo que se trata el ejercicio, digamos, de las decisiones en órganos y en instituciones donde tienen que ejercer justamente el liderazgo y el tema de la decisión. Y esto lo trajimos especialmente en el panel de gobierno corporativo porque entendemos que es uno de los paradigmas y uno de los desafíos a su vez que tenemos que transitar dentro de lo que es el gobierno corporativo, no solamente por una cuestión de modelos mundiales, sino también por normativa argentina. Todos están al tanto de la ley de cupos, que es un tema que vamos a conversar. Pero antes de avanzar, quiero presentar en el orden, digamos, de disposición a Laurence Loyer, que tiene experiencia como directora en el Banco Superville. Hoy estás como directora en... Perfecto. Laurence, digamos, tiene experiencia como directora. Después tenemos a Livia Uriol, que es decana de la Universidad de El Salvador en la carrera de abogacía, con lo cual tenemos también sentados aquí a la academia, ¿no? A la cuestión académica, que también es un área interesante para analizar cuál es el comportamiento digamos, del desafío de la mujer en ejercicios, digamos, de roles de dirección, de decisión. Y por último tenemos, pero no por último menos importante, a Mónica Cúcar, que tiene, digamos, una trayectoria muy importante como síndico en este momento. Mónica es síndico del Banco Patagonia, con lo cual es una referente para sus colegas, digamos, sobre todo para el panel anterior, digamos que tuvimos tantos auditores, es una referente en este área. Bueno, en base a esto todos sabemos el desafío que es para la mujer, que ha sido para la mujer conseguir lugares, digamos, dentro de lo que es las organizaciones. Esos desafíos no siempre van de la mano de situaciones fáciles, pero bueno, digamos, nos vimos alentados a incluir este tema para ver el estado de situación que tenemos hoy en la Argentina frente al desafío de la integridad dentro de la diversidad en los directorios o en situaciones de toma de decisiones en organismos, pueden ser directorios, pueden ser sindicaturas, pueden ser universidades. En ese sentido, bueno, nos gustaría ver cuál es la experiencia, digamos, que pueden aportar ustedes en cada una de las áreas. Y básicamente, Laurence, la primera pregunta es si has visto cambios en digamos, en el proceso o una evolución en los últimos 10 años en el rol de la mujer en la forma de conformar estos espacios. Sí. ¿Eso funciona, no? Sí. Okay. En los últimos 10 años no hubo muchos cambios en la proporción de mujeres que conforman los directorios en la Argentina, lamentablemente. No soy yo que lo digo, hace 12 años que estoy en la Argentina, pero hay estudios muy relevantes, como por ejemplo de Egon Zehnder o de la CNV, que miraron cómo fue la progresión de la proporción de mujeres en directorio. Y el estado de situación básicamente es el siguiente. En Europa vemos que hay 22% de mujeres en directorios. En Estados Unidos esa proporción es 16% y en LATAM es 6%, el promedio de LATAM, y justo Argentina está en ese promedio, con 6%. El tema, partimos en la Argentina de una base chica, pero el problema está también en que el crecimiento año tras año de esa proporción viene muy lento. En Europa, por ejemplo, se crece la proporción de mujeres en directorio. Okay. ¿Está prendido? Okay. Ahora sí. En Europa la proporción de mujeres en directorio es de 22 y crece a un ritmo de 14% por año, crece rapidito. En Estados Unidos, con una proporción de 16, crece al 6%. Y en la Argentina, al 6%, que es una base muy chica,
crece al 2% por año en los últimos 5 años. Nada. Y ese estudio de Egon Zehnder terminaba diciendo de si queremos que algún día haya 30% de mujeres en los directorios, vamos a tener que esperar 30 años a ese ritmo de crecimiento que es mucho tiempo, digamos, es una generación. Así que la CNV también hizo otro estudio, empezó a medir la cantidad de mujeres en los directorios, empezó el año pasado y midió el crecimiento en un año y la verdad que no hubo crecimiento, sigo estable. Habiendo dicho eso, digamos, mi experiencia personal ha sido muy distinta a las estadísticas. Yo entré en el grupo Superviel hace 10 años, única mujer en el directorio, y cuando salí 3 años, al 5 años después entraron 2 mujeres más. Así que llegamos a una proporción de 40% de mujeres en el directorio, que la verdad es un récord. Sí, es atípico, ¿no? Es atípico. Y en Peugeot, Citroën, compañía de seguros, en el directorio en que estoy ahora como independiente, empecé también única mujer en el directorio y se sumó otra más. Así que ahora es un directorio de 6, somos 33%. Así que las estadísticas son duras, pero hay oportunidades. Sí, dentro de las estadísticas duras vamos a dar 2 notas de color, básicamente, que es la más importante es que está medido en el resto del mundo que los directorios que tienen mujeres dentro de los cargos directivos las compañías generan entre un 10 y un 15% más de ganancia, con lo cual es un dato duro, pero que viene muy positivo. Positivo, digamos, desde el momento de la inclusión. Desde el lado negativo, digamos, por estudios realizados por consultoras, se ha llegado a la conclusión de que la mujer gana en general entre un 19 y un 25% menos que la misma posición en un hombre, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes tienen, a cualquiera de las 3, ¿tienen conciencia o idea de a qué se debe y cuáles son los nudos más difíciles de desatar? Livia, ¿querés? Vos, no, contesta si querés. Yo personalmente creo que es un tema todavía de estereotipos muy fuertes. Y dadas las estadísticas que acabamos de escuchar y todo lo que conocemos, al tener directorios mayormente integrados por hombres, al momento de elegir un par, aunque más no fuera, o compartir, todos nos sentimos más cómodos con quienes reflejan nuestra forma de ser. Creo que es una cuestión que inconscientemente nos está poniendo barreras a las mujeres e inclusive a los directorios para ser más diversos. Creo que esa es una. El tema de las costumbres, el tema de ser el primero en dar el paso. Este caso que comentaba Lorenz es bien diferencial, no es una media. Creo que fundamentalmente el tema de los estereotipos y costumbres arraigadas es una barrera, y me parece que también la falta de políticas internas dentro de las compañías, porque cuando vamos a la base en la incorporación es muy distinta. Tenemos parejas o inclusive a veces más cantidad de mujeres. Pero a partir, las estadísticas estas tan duras empiezan a sentirse a partir de media carrera hacia la cima, por distintos motivos que después podemos charlar. Así que creo que estos estereotipos son los que primeramente tenemos que romper. Me parece que es una cuestión de actitud y de acción, de tomar acción, que es lo más difícil. Después, bueno, vendrá la persistencia y la tenacidad para mantenerlo, pero creo que el tema de romper estereotipos es lo que en Argentina todavía nos falta, a juzgar, que en otros países han ido escalando. Tal vez también creo que hay una relación con lo que es adopción voluntaria de ciertas políticas o de ciertas normas, que en Argentina me parece que somos muy reglamentaristas. Nosotros acá estamos justo hoy en el Día de Auditoría de Gobierno Corporativo. Me parece que aún las compañías, si no está la norma, no son proclives a adoptar un cambio voluntariamente. Creo que esas 2 cuestiones son la barrera más alta para cambiar esto, ¿no? Y en esa línea, ¿cómo ven el tema del cupo? Porque lo pregunto porque tengo, digamos, a través de la escucha, digamos, de distintas profesionales, distintas percepciones. Está la profesional que dice, no, el cupo en realidad es un artificio y en realidad lo que queremos es ser elegidas por capacidad, por capacidades.
Y está otra facción que dice, bueno, el cupo no será perfecto, pero es el inicio como para cambiar un poco, digamos, o abrir la puerta para que esto sea mucho más fácil, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, antes de empezar, gracias a IDEA por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar compartiendo este momento con ustedes y seguramente va a ser muy enriquecedor, sobre todo para mí, por sus experiencias y lo que están contando y su saber. El tema del cupo creo es un tema interesante y es una pregunta muy interesante. Y con el diario del lunes, como se dice, es más fácil. La primera ley que tuvimos en Argentina de cupo fue del año, ustedes seguramente se van a acordar, fue del año 91, que era el cupo, del famoso cupo del 30% para los cargos electivos de senadores y diputados. Si vemos qué pasaba en el año, por ejemplo, 1983, cuál era el porcentaje de mujeres diputadas en Argentina, no llegaba al 4% a nivel nacional. Si vemos ese mismo porcentaje ahora, y es más o menos del 38%. Entonces, la ley de cupo no es mala de por sí. Me parece que ayuda, es una herramienta más. Es una herramienta, claro. Y rompe determinados parámetros culturales, porque esto en definitiva, que la mujer no esté en la misma situación que el hombre, es una cuestión cultural, no es otra cosa. Entonces, Sí, porque de hecho hay mujeres jefe de familia, cabeza de familia, digamos. Y ahí exactamente. Entonces me parece lo que tenemos que cambiar, si queremos cambiar la sociedad y si queremos tener de verdad igualdad entre hombres y mujeres, lo que tenemos que apuntar es a la educación y a cambiar los parámetros culturales. La mujer continúa siendo la principal cuidadora de la casa, la que tiene la mayor responsabilidad. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, porque si no, la mujer siempre vamos a estar en un paso más atrás que el hombre. sí, la Porque mujer es multifuncional. es Nosotros no multifuncional, lo claro. somos, o no No todos. sé, no sé si no lo son. Bueno, O es una cuestión también de cultural. estereotipos. O estereotipos. Porque me parece que eso es fundamental. Pero sí, la ley de cupo es una muy buena herramienta. Vos fíjate que ahora cambiamos, en vez de ley de cupo, es la ley de paridad de género y llegamos en las listas, en la parte política, al 50% a partir del año 2019. Pero seguimos hablando de cupos porque creo que la última ley que se sancionó fue en el caso de los festivales musicales para que se respete también el 30% de la participación de las mujeres. Entonces, estoy hablando mucho, ¿no? Perdón. No. Pero me parece que son herramientas. Sí, es un camino largo. Es un camino largo. Hoy coincidimos de casualidad, digamos, recorriendo la usina, vi que hay una muestra para niños de arte sobre Lola Mora, ¿no? Una pionera, Mira. digamos, en un ámbito masculino que era la escultura, digamos, con lo cual hay un camino ya recorrido, no es que estamos en el comienzo, con lo cual hay esperanza, entonces. Sí, yo creo que sí, que hay esperanza. Y en tu caso, con la ley de cupo, ¿qué opinas? Es una cuestión muy polémica. La verdad que con los hombres, tanto como las mujeres, hay las que les gusta, otras que no. En mi opinión, coincido con vos, Divya, creo que es una buena medida transitoria y es una medida adecuada para realmente hacer un cambio. Y como lo vimos en el caso de los directorios, si vamos a la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a esperar 30 años para llegar a un porcentaje adecuado de mujeres de diversidad, digamos, o vamos a tratar de saltar algunos años? Así que sí, y yo personalmente, a mí no me molestaría nada que alguien me diga, vos llegaste a ese directorio porque te aprovechaste del cupo. No me molestaría porque primero estoy segura de lo que puedo aportar a la mesa, eso es el primer punto. Y segundo, me parece que una medida que puede nivelar la cancha para las mujeres es bienvenida. Y tercero, creo que no hay riesgo de nombrar a una mujer incompetente, un riesgo mayor que un riesgo de nombrar a un hombre incompetente. Entonces, y además en los directorios podés siempre agarrar la oportunidad, pero el cargo lo tenés que mantener. Y si sos incompetente, hombre o mujer, a la próxima asamblea te sacan. Uh-huh.
Y en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación respecto a los cambios en el rol de los hombres que tenemos nosotros que cambiar como para ayudar en ese proceso? Wow, la lista es larga. Bueno, los cupos podrían ser... Con tres nos alcanza, Y digamos. la lista es larga para las mujeres también, ¿no? No Ajá. solo los hombres. ¿Por qué? Digamos, entonces los cupos podrían ser una medida, pero otra vez es transitoria, así que no es la más potente. Creo que la más potente, por lo menos en mi experiencia, ha sido de ver el empujón de los mercados financieros, de los accionistas, de los reguladores, como podría ser la CNB, para que básicamente incentivan a que se incorporen mujeres. Creo que eso es muy fuerte como empujón. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es tal vez, digamos, reasegurar que mujeres capacitadas y competentes hay. El tema es que para el presidente del directorio es muy probable que no la encuentre a esa mujer competente en su club de rugby o de fútbol y es muy probable también que no la tenga en su lista de contactos, porque es cierto... O la tenga y no la vea. O también eso. Y entonces yo les recomendaría salir a buscar a mujeres en redes profesionales de mujeres, como por ejemplo Flor, es una, Women Corporate Directors es otra, Marianne es otra más y Women in Finance. Hay un montón de redes de mujeres que pueden enseguida recomendarte 2 o 3 mujeres competentes para tal y tal sector. Así que, bueno, buscar fuera de la caja, digamos, buscar a mujeres fuera de la caja. Y tercero, algo que vi muy potente en algunas empresas, acá y en el resto del mundo, pero los ejemplos que voy a dar son de acá, es innovar un poco en la terna. Cuando vas a contratar a alguien o vas a promover, ascender a alguien, entonces hacer una terna como una terna de 2 mujeres y 2 hombres. Una terna con igualdad de oportunidades, es una manera. Otra posibilidad de terna, y eso lo hace Syngenta acá en la Argentina, y otra posibilidad de terna que también puede cambiar el paradigma, es hacer una terna de 2 mujeres y 1 hombre. Eso lo está haciendo Dow Chemical en la Argentina y lo están haciendo así para hacer el catch-up. No es permanente, es transitorio también. Así que eso para los hombres y para las mujeres, que nos animemos más, que tomemos riesgos de asumir un puesto, aun si no tenemos todas las calificaciones o los requisitos, y que apoyemos a otras mujeres, o en nuestros propios, digamos, ámbitos de trabajo, o a través de la sociedad civil. Bárbaro. Livia, ¿cómo es el tema en la matrícula, digamos, de la universidad? ¿Cómo empieza, en tu caso vos vas a hablar de abogacía, ¿no? Que es tu área. ¿Y mira, cómo termina el cuento, no? ¿Cómo termina el cuento? Es muy interesante ver esta situación. Si vemos las estadísticas a nivel nacional, la matrícula de las universidades es femenina. El porcentaje de mujeres es mucho mayor que el de los hombres. Está alrededor del 57% la matrícula femenina en casi todas las carreras, salvo las ciencias básicas. Es la única rama donde hay más hombres que mujeres. Y hay otro dato también significativo. Se reciben más las mujeres que los hombres. El porcentaje de mujeres que se reciben, que egresan de la universidad, es del 61%. Es mucha la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Tanto en la matrícula de grado como en posgrado hay más mujeres que hombres y egresan de la universidad más mujeres que hombres, completan sus estudios más mujeres que hombres. Entonces, me parece que tenemos que enfocarnos en la trayectoria laboral. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres después empezamos la carrera, pero no llegamos quizás a mandos medios, pero no a los mandos más altos. ¿Qué es lo que sucede? Creo que ahí tendremos que apuntar. La maternidad puede ser un tema, ¿no? O mejor dicho, no la maternidad, la licencia por maternidad. Bueno, la licencia por maternidad, que es una... Fíjense también, creo que el Estado es el actor principal y el que tiene que impulsar políticas de inclusión. Obviamente que las leyes regulan las conductas humanas, pero las leyes también bajan línea. Si yo tengo una ley
que a la mujer le da una licencia por maternidad de 90 días y al hombre le da una licencia por paternidad de 2 días, ¿qué le está diciendo esa ley a la sociedad? ¿Qué queda en el inconsciente de cada uno? Y le está marcando el rol a cada uno. Nos está marcando los roles. ¿Quién es la cuidadora principal de ese hijo? La mujer. Entonces me parece que tenemos que cambiar, por eso les digo que es un cambio de paradigma, tenemos que cambiar la cultura. O sea, tendríamos que los varones que tener la misma licencia Habría por que ver- paternidad de los 6 meses, Exactamente. con lo cual ahí no habría, al momento de contratar, no habría una discriminación negativa entre uno y otro Exactamente. sexo, ¿no? Un hombre cuando es padre, todos lo felicitan y dicen, ay, ojalá le den el ascenso porque ahora necesita más dinero para mantener a su hijo. Cuando la mujer es madre, no, es distinto. Uy, ahora va a ir a la reunión del chico, el chico se enferma, va a faltar. Bueno, eso lo sabemos todos, los veo en las caras que ustedes, algunos sonríen. Entonces, me parece, por eso insisto tanto, que si no cambiamos la cultura, no vamos a nunca llegar a la paridad, ¿no? Ahí puedo agregar Sí. un comentario, porque en este sentido, yo creo que por ahí, para las personas ya de mediana edad, esto es así, pero los jóvenes, me parece que las parejas jóvenes están mucho más involucradas en compartir más espacios de tiempo, de vida, no solo de la crianza de los chicos. Entonces creo que también es un requisito que las empresas deben plantearse a la hora de pensar en la retención de personal, el tema de acompañamiento en la carrera. Desde el inicio, estábamos hablando en el recruiting, que claramente si hay más mujeres profesionales, parecería ser que estamos en un mejor piso para ingresar desde la formación profesional. Entonces, ¿qué pasa después con el tema de retención en la vida profesional en las carreras? El tema de acompañamiento de las empresas, ¿no es cierto? Creo que ese es un tema que hay que repensarlo, porque claramente me parece que lo que podemos demostrar es esto que vos comentabas, Armando, que está demostrado por estudios internacionales que las empresas son más rentables cuanto más diversas están integradas o mejores talentos tienen. Y creo que la diversidad es un mejor talento. Entonces creo que en ese sentido, pensando en desde ahora en adelante, es todo un tema de mayor amplitud que tenemos que ver y pensarlo de esta manera. No solamente en la incorporación y cómo llegar, sino en el acompañamiento en el mientras tanto. Por eso hablamos de igualdad en la diversidad, ¿no? Totalmente, Porque si no, iguales no somos, totalmente. pero sí complementarios, ¿no? Un poco, digamos, ese es el esquema, digamos, básico que deberíamos seguir. Para ampliar un poco digamos, el espectro, digamos, ¿consideran que dentro de los temas de diversidad también podrían ser incluidos la diversidad por edades? Sí, Sí, totalmente. totalmente. Sí. Y esto no quiere decir porque tenga canas, ¿no? Pero No, pero mira, digamos, justamente estábamos conversando recién entre nosotras y yo les contaba que el fin de semana, no sé si lo pueden haber visto, salió una nota en uno de los diarios sobre la generación que ahora se ha dado en denominar perennials, entre las cuales me incluyo. Pero tenemos los millennials, los centennials, los perennials. pero viene de qué, de perenne. Totalmente, porque son, al mejorarse la calidad de vida y demás, estamos hablando, y es verdad, vemos cada vez personas más grandes que quieren seguir en actividad. Y esto entonces tenemos que tener un panorama y actividades, y de hecho porque van a seguir siendo consumidores, entonces es una cuestión también económica. De mercado. Pero lo que me llamó la atención que, la verdad, si los pensamos, los primeros millennials en 20 años van a ser perennials, más de 50 o por ahí. Entonces digo, ¿y el mercado se termina en 20 años? ¿Vamos a sacar a esa gente? Mientras tanto los tenemos que incorporar y retener. Entonces creo que la cuestión generacional, de vuelta, creo que hay que romper barreras, hay que romper estereotipos y abrir la mente para decir cuáles son los talentos que queremos en nuestra empresa. Y volviendo al tema del día que nos agrupa hoy, el Código de Gobierno Societario sugerido por la CNB, por ejemplo, hace hincapié en las buenas prácticas en lo que es sucesión, la sucesión de los altos mandos. Creo que fuertemente tienen que pensar en esto, en cómo formar desde la base para tener una escalera y una posibilidad de sucesión por crecimiento.
creo que al crecer la persona, crece la empresa. Sí, situación un poco compleja en el mercado argentino de valores porque hay muchas empresas que son de origen familiar, Totalmente. son capitales cuasi cerrados o donde el grupo de control, digamos, tiene las de ganar, por decirlo de alguna manera, con lo cual es un desafío doble, ¿no? Sí, El tema de la totalmente. línea de Es sucesión. una fuerte barrera, pero en algún momento hay que empezar a hablar del tema y concientizar y bueno, ir dando pasitos. Y desde el punto de vista personal o por referencias de, digamos, de alguna colega, ¿cómo ven el grado de involucramiento de los varones en los ámbitos donde han tenido que discurrir ustedes frente al tema de la diversidad y la inclusión? Primero me gustaría... Sean sinceras, ¿eh? Sí. En mi caso, bueno, volviendo un poco a la otra pregunta, en la facultad tengo desde un alumno, un ingresante que tiene a lo mejor 17 años, hasta un profesor emérito que tiene más de 70. Digamos que hay gente de todas las edades. Y la verdad que es un desafío que puedan convivir todas esas generaciones. Pero es un desafío lindo y hay que tomarlo, me parece a mí, como un factor más de crecimiento y tratar de obtener de cada uno lo mejor y potenciarse. Pero es difícil, a veces es difícil por la comunicación, lo que a uno le parece que es una falta de respeto, para el otro no lo es. Entonces es complicado. Y con respecto a los hombres y las mujeres, he tenido algunas experiencias. Yo siempre digo que el cargo me ha rejuvenecido. Antes era una cuarentona baqueteada, pero ahora, perdonen que diga así, pero ahora soy muy joven. Pasé a otro estadio. Entonces, bueno, el decanato en ese aspecto me vino bárbaro. Bueno, pero Livia es la primera decana en 60 años en la universidad, así que... No, soy la primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De Ciencias Jurídicas, con lo cual ya es un adelanto, digamos. Sí, en 60 años, ya tiene más de 60 años la facultad, que no es poco. Y a propósito de eso, el año pasado cuando asumí, hicimos un congreso y vino a verme una decana de otra facultad más chiquita, nueva. Entonces me dice, mira, te vengo a conocer porque somos pocas. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Dije, somos pocas, no puede ser, tan pocas. Bueno, hice un estudio de todas las facultades de abogacía, de derecho, facultades de ciencias jurídicas del país. Y la verdad que sí, somos pocas las mujeres. No llegamos al 27%. Lo hice en Capital y en el interior del país. Dije, seguramente en Capital Federal no, hay más mujeres. Pero no, el porcentaje es prácticamente el mismo. Realmente que somos pocas. El 77% son varones. Pero bueno, creo que anécdotas tenemos todos con los hombres, pero bueno, hay que saberlo llevar también. No sé, ¿quieren agregar algo más? Respecto del nivel de implicación de los hombres en este tema, creo que es muy variado. Hay los que son realmente líderes. Tuve la suerte de cruzarme y trabajar con algunos que a propósito van a buscar la diversidad y no hablo solamente de diversidad de género, sino también diversidad generacional, diversidad geográfica, a mí me favoreció, obviamente, y diversidad también de religión, diversidad, toda clase de diversidad. Y esos hombres pueden buscar diversidad y también ser muy proclives a aplicar políticas, como lo mencionabas, de igualdad de salario, igualdad de... Bueno, entonces eso a mí me tocó personalmente. Un presidente que me había contratado me vino a ver y me dijo, Laurence, me di cuenta el otro día que no cobras el mismo sueldo que el director que tiene la misma dedicación que vos. Y me dijo, eso lo vamos a poner así como una regla, eso no puede pasar en el grupo. Y así lo cambió. Y a mí no me se había ocurrido pedir nada, por supuesto. Así que sí, hay champions y hay los que realmente no les interesa y si tienen que, digamos, promover o ascender una mujer o nombrarla en el directorio,
van a buscar a una mujer que a lo mejor sea miembro de su familia, pero que sea una aliada automática Funcional. más que alguien que aporte valor. Ujú. Y en esa experiencia, ¿hay alguna clasificación entre hombres de diversas edades? ¿Los más jóvenes están más proclives a los sub 40 versus los que tenemos más de 40? Sí. Creo que le es más natural Más a los natural. jóvenes, digamos que ni se hacen la pregunta y contratan a mujeres sin pensarlo demasiado. Pero él a que hacía referencia tiene 60 y pico de años, así que Ok. aún mejor. Sí, es un tema porque si yo voy al caso personal que acompaña al que comentaron, me siento respetada, me siento valorada, no me he sentido discriminada. Sí creo que como mujeres, como vos bien decís, Laurence, no estamos acostumbradas a ir a buscar un mayor salario, a discutir nuestra remuneración. Creo que esa es una falencia propia. Cuando me parece que por ahí los hombres, a lo mejor por esto que comentabas antes, de que vemos el sustento familiar, naturalmente lo hacen. No sé si es por eso o no, pero creo que pueden ser dos maneras. Pero creo que por un lado las mujeres tenemos que insistir más. En el caso de donde estoy trabajando en el grupo, no discriminan, pero la realidad es que mujeres estamos en el promedio, estamos en la media, entonces tampoco es que hay una política activa, no se puede negar eso. Pero yo diría que por ahí es de los dos lados. Tenemos que concientizar, hablar el tema, instalarlo. Creo que desde las áreas de gobierno, compliance, auditoría, al ser transversales a la organización, podemos hacer análisis, estudios con la media, con otras compañías de la misma industria, casos similares en Argentina, analizar rentabilidades y empezar a instalar el tema. No solo las mujeres, sino todos los equipos de trabajo. Yo estoy convencida que para que la empresa progrese tienen que tener oportunidades los individuos. Y bueno, y entonces tenemos que generarlas, tenemos que empujar el tema. Es trabajo de hormiga, pero creo que hay que hacerlo. Bueno, el leitmotiv de esta semana del management son los caminos del crecimiento, ¿no? Y yo Totalmente. creo que, una opinión personal, creo que puede ser compartida. Ese crecimiento no se puede dar si no es con inclusión, con transparencia, con, digamos, haciendo un poco un raconto de lo que fue el día de hoy, que empezó con los abogados, siguió con los auditores, y nosotros ahora como responsables del tema de gobierno corporativo, creo que estamos en buen camino, digamos, en esa línea, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Una nueva reglamentación para las empresas o para las sociedades, entre tantas que tiene que cumplir con respecto a cumplir una ley de cupo para los órganos de dirección, no termina forzando que amantes, hijas, esposas terminen integrando el directorio sin ningún motivo o sin ninguna capacidad que justifique esa integración, como ha pasado en política, que tenemos muchas diputadas que sin ningún mérito han accedido a cargos electivos, no por mérito propio, digamos. Yo ahí te contesto y me anticipo después, pero creo que las tres te vamos a contestar. Muy buena pregunta. Roberto, las tres te vamos a contestar. No, sinceramente creo que yo personalmente no estoy de acuerdo con el cupo eterno. Tal como decían mis colegas, coincido en que es una medida que ayuda porque en algún momento hay que dar el primer paso. Pero en cuanto a incompetencia o falta de capacidad, no estoy para nada de acuerdo. La prueba está, acaba de comentar que hay más mujeres que se reciben profesionalmente en la industria financiera. Vamos a notar te voy a decir... No por nosotros, Roberto, pero... No, yo no creo, Sí. Yo no creo que se esté forzando. ¿Sabes por qué? Porque coincido con lo que comentaban antes respecto a que creo que en general las mujeres somos autoexigentes, porque las que son madres tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cumplir con su esposo, con su familia, con sus padres, con el trabajo. Entonces creo que hay un nivel de autoexigencia que es natural. Y no, creo que el cupo, bien entendido, no tendría que generar ninguna diferencia. Es más, en el mundo hemos tenido crisis financieras
cuando las mayorías de los directorios están compuestos únicamente o mayoritariamente claramente por hombres. No creo que se fuera a derivar en esa situación. Sinceramente, no creo. Perdón. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, adelante. Entonces, a tu pregunta hay una buena noticia, porque es cierto que lo que decís, que se sumaban hermanas, mujeres, amigas, etcétera, a los directorios y al más alto nivel. La CNV salió una ley, una resolución, ¿no es cierto?, en la que justamente imponen nuevas reglas para elegir a miembros del directorio. Y las reglas son bien claras. No puede ser tu amiga de Facebook, básicamente. Te lo pongo de manera sencilla, pero ese tipo de control, si hay una relación de amistad, o ni hablar de vínculo familiar, pero de amistad, entonces no se puede ser no califica como director independiente, sea hombre o mujer. Sí, Sí, puede cubrir otro puesto de director, ¿no? Para equilibrar un poco en mi rol, digamos, acá de moderador, de moderar, todos conocemos directorios donde, si bien, digamos, recién se mencionaron novias, amantes, sobrinas, hemos encontrado hijos, nietos, sobrinos y lo que en derecho llamamos el director de asiento, ¿no? Que es el que lo único que hace es ocupar la silla sin tener conciencia de la responsabilidad que tiene y meramente por una cuestión de, digamos, de complacencia del grupo de control. De hecho, el director independiente nace un poco para atenuar y digamos, y aligerar esta práctica distorsiva de lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Sí. Gracias. Una pregunta para Livia. Siendo que hay tantas mujeres que estudian, ¿no?, en las carreras universitarias, si conoce si hay alguna política en las universidades argentinas sobre acompañamiento a la maternidad de la mujer que está estudiando o reinserción después de la maternidad en la carrera académica. ¿En los estudiantes, Sí. decís? Sí, en algunas universidades a las madres les dan un servicio de, no me sale la palabra, de guardería. Pero no hay políticas, por lo que yo conozco, no hay demasiadas políticas que ayuden a las estudiantes, a las mujeres que estudian, que son madres. Gracias. Oportunidad. Sí, una oportunidad, me parece que sí. Sobre todo en las universidades de gestión pública, que Claro. quizás que es más necesario que haya políticas de ese estilo. Pero sí, es muy buena idea, la voy a tomar en cuenta. Bueno, con esto cerramos este panel. Les agradecemos a las tres la participación de lujo que han tenido. Gracias. Han engalanado el día. Gracias.